Me da mucho gusto saludarle y qué bueno que podamos considerar la palabra de Dios en todo momento. Vamos al Salmos 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La palabra esperar se define como permanecer en sitio a donde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha de ocurrir algo. Usted y yo sabemos que la palabra de Dios en San Mateo 6, versículo 9 al 13 establece muy claramente el modelo de la oración. Y esa es la única manera en la que nosotros, ahora como creyentes en Jesucristo, es la única manera en que nosotros podemos tener comunión con Él, o sea, hablar con Él a través de la oración solamente. Y es una orden divina. Y a nosotros nos conviene estar siempre en oración con nuestro Dios, estar en comunión con Él. Todos aquellos que hemos experimentado precisamente el hablar con Dios, sabemos que es el mejor tiempo de nuestra vida. Estamos ante la presencia del Todopoderoso, de nuestro Dios, el Creador de todas las cosas. Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Sabe? Llama mucho mi atención que en este versículo 3 veces la palabra esperar. Pero aquí en este versículo que acabamos de leer, dice que en su palabra he esperado. Cielo y tierra pasarán. Usted y yo lo sabemos. Ahora a través de su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, su palabra permanece para siempre. Y aquí el salmista expresa una esperanza cierta. Es decir, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no puede fallar. Y ahora usted y yo como creyentes precisamente descansamos en su palabra. Salmo 130, versículo 6. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Aquí probablemente hace una referencia a los pastores en la vigilia nocturna, que acababa con la salida del sol. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre, el centurión, que tenía un siervo que estaba enfermo? Sin embargo, él acude a Jesucristo, el centurión. Y en San Lucas 7, versículo 7, nos dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. En otras palabras, él dice, di la palabra, o sea, que Jesús solamente diera la palabra de sanidad, de que iba a ocurrir una sanidad, pero este hombre espera precisamente en la palabra. Y aquí hay un principio para nosotros, que eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿sí? Esperar en la palabra de Dios. Este centurión, él entendió la absoluta autoridad de Jesucristo. Él tenía fe, pero además de la fe, él esperaba en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que consideremos el caso de Job. Y en el Nuevo Testamento, en Santiago 5, versículo 11, nos dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabe? Job es el ejemplo de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y fue bendecido por Dios debido a su perseverancia y esperanza en la fe. O sea, la fe en Dios. Él perseveraba en Dios. Ahora, ¿cómo describe Dios a Job en la palabra de Dios? En su palabra, Job 2:3 nos enseña que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía, o más bien que retenía su integridad. Este es un ejemplo para nosotros. Y en Job 2, versículo 7, nos dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto es digno de considerar. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver, entre otras cosas, la voluntad
permisiva de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa voluntad permisiva del Dios Todopoderoso, al que adoramos usted y yo, al único creador del cielo y de la tierra, Él operó para propósitos que Job no conocía en ese momento, ni podía conocer. Y aunque no se puede realmente saber con exactitud la naturaleza de la aflicción, lo que sí podemos concluir es que a Job le produjo un trauma físico en extremo. Era realmente un sufrimiento mayor, muy grande. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha tenido algo similar como Job? Este tipo de sufrimiento. ¿Y qué le dijo la mujer? La ayuda idónea. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínese usted. Sin embargo, la fe de Job permanece firme en medio de la confusión, porque por un lado él está firme en Dios, en el creador de su vida, él permanece íntegro. Sin embargo, su mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Job en el versículo 10 le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Es decir, una mujer fatua es aquella que actúa rechazando a Dios. Has hablado, le dice Job, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, la mujer de Job le decía: ¿sabes qué? Deja tu vida de oración, deja tu vida de comunión con Dios, tu vida de espera en Dios, de estar esperando que Dios haga algo por ti. Es mejor morir que estar viviendo así. Sin embargo, la respuesta de Job fue realmente de un hombre temeroso. En medio del sufrimiento, él sigue esperando en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque las pruebas y las palabras, las acciones de Job demuestran una confianza y una espera en su Dios. ¿Usted y yo estaremos esperando en Dios? ¿Realmente como Él quiere? ¿En la palabra de Dios? Usted y yo sabemos que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno para con nosotros. Ha sido muy bueno. Él no es como nosotros. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es bueno. Y le alabamos por lo que Él es, por quién es Él. Dios es bueno a los que en Él esperan. ¿Usted sigue esperando en Dios? Lamentaciones 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Al alma que le busca. Y el versículo 26. Bueno es esperar. Esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmo 25, 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué le parece? Salmo 62, versículo 8. Observen la siguiente palabra con la que comienza este versículo. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad. Aquí derramad es comunión con Dios, orar siempre, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, como nos dice Salmo 90, versículo 1, porque el Señor es nuestro refugio y ha sido nuestro refugio de generación en generación. Eso es algo maravilloso. Porque los que tenemos el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, no solamente es por decirlo, sino porque nuestros abuelos, nuestros padres, ahora nosotros, generación a generación seguimos viendo que nuestro Dios, y seguimos comprobando que Él es nuestro refugio, y en Él seguimos esperando en medio de la aflicción. Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana
oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué le parece la última palabra? Pero en el mismo versículo dice, oirás mi voz. Habla de una persona que clama a Dios, que ora al único Dios verdadero. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté pasando, de cualquier índole. Dios sí la conoce. Porque en el Salmo 139 nosotros podemos ver acerca de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos nosotros, el único creador de todas las cosas, el Dios que todo lo puede. Pero sea cual sea el momento que usted en su vida personal, familiar, en cualquier ámbito de su vida, lo que usted esté pasando, hasta ahorita hemos considerado que debemos aprender a esperar y debemos esperar en el Señor, pero orando, suplicando, clamando, buscando el rostro de Dios. Usted recuerda acerca de la paciencia de David en Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué maravilla, ¿verdad? Porque habla de un momento de espera, pero de una espera en oración, de estar clamando al único Dios verdadero. Ahora, ¿cuánto tiempo debo esperar en el Señor? ¿Cuánto tiempo por lo que usted le esté pidiendo al Señor? Tal vez son muchos meses, algunos años que están pidiendo algo. La respuesta está en el Salmo 62:8 que consideramos hace un momento. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero David se encontraba clamando a Dios. Clamando a Dios. Y viene la respuesta después de ese tiempo. Salmo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Confiarán en el Señor. Es decir, el deseo de David era siempre hacer de este compromiso. ¿Cuál compromiso tenía David? De búsqueda del rostro de Dios, de estar en comunión con Dios, de estar en el clamor hacia Dios. Y él deseaba de ese compromiso que él tenía con Dios que fuera algo contagioso. Es decir, que vieran en él ese compromiso que él tenía con Dios en medio de la circunstancia. ¿Usted y yo tendremos eso? Que estaremos contagiando a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a la gente con la que convivimos. Que vean en nosotros que a pesar de la dificultad que estamos pasando, sea cual sea una necesidad física, o sea, un problema de salud, pero también puede ser un problema económico, algún problema moral, emocional, Dios lo conoce. Dios lo conoce, pero que vean en nosotros que ese compromiso que tenemos con nuestro Dios, no dejamos de congregarnos, no dejamos de leer la Biblia, no dejamos de estar en comunión con Dios, no dejamos de ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente en la casa de Dios es donde podemos gozarnos, es donde podemos estar y tenemos ese estímulo por parte de nuestros hermanos, ¿verdad? Dice Hebreos 10, versículo 24 y 25. Buscamos a Dios en todo momento, en la iglesia, en la casa, en todo momento, camino al trabajo, nosotros vamos meditando en la palabra del Señor. Y vamos orando nuestro pensamiento, Señor, ayúdame. Tengo esta dificultad, pero voy a esperar en ti, clamando en todo tiempo. ¿Qué le está pasando a usted? ¿Qué le está aconteciendo a usted en su vida personal? En su vida emocional, familiar. Dios lo conoce, pero debemos ser pacientes. Uno de los frutos del Espíritu, según Gálatas 5:22, ¿verdad? Acerca de la paciencia. Recordamos usted y yo el caso de Elizabeth, que era una mujer estéril, y Zacarías, que era un sacerdote,
y su mujer, precisamente Elizabeth, en San Lucas 1:6 nos dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Es decir, no existía alguna acusación en su contra. Ellos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, eran creyentes y justificados ante los ojos de Dios. Esto es algo maravilloso. Pero en el versículo 7 nos dice que no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, ¿lo recuerda? Y ambos eran ya de edad avanzada. Y muchos de los, en ese momento, muchos de los que vivían en ese tiempo consideraban que la infecundidad era como una señal de que habían perdido el favor divino. O sea, decían, tienes ese problema porque Dios ya no te favorece, Dios ya no está contigo, o Dios ya no te escucha. Pero no siempre es así. Recordemos que Dios es soberano, es decir, Él está a cargo, Él tiene el control de todo. Y en Romanos 8:28 nos dice muy claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios orquesta todos los acontecimientos, con miras a nuestro beneficio tanto temporal como eterno. Porque sabemos que un día vamos a estar en la presencia del Señor si somos fieles en esta vida terrenal. Pero sucede lo humanamente imposible, pero lo posible para nuestro Dios. San Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Imagínense el principio bíblico que tenemos aquí. Eran de edad avanzada, pero Zacarías, siendo irreprensible, era un hombre que oraba, que buscaba la comunión con Dios, que buscaba el favor de Dios. ¿Cuánto tiempo estaría esperando o estarían orando él por esa petición? ¿Por ese hijo? No lo sabemos. Fueron años, eran de edad avanzada, pero en San Lucas 1:37 nos enseña claramente que nada hay imposibles para Dios. Pero en ese proceso de espera tenemos que seguir orando, buscando el rostro de nuestro Dios. Y en un ejemplo también, como en el caso de Sara, que era una mujer estéril, y en Génesis 11:30 nos dice que Sarai era estéril y no tenía hijo. Y en Génesis 18, versículo 11 al 14, lo leemos. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara solo esperaba la providencia dentro de lo normal del curso de la vida, o sea, de lo humanamente posible. Pero no hay algo que se le pueda dificultar a nuestro Dios. O sea, ¿hay algo que sea difícil para nuestro Dios? Por supuesto que no. Él es todopoderoso, pero también es soberano. Él sabe cuándo, con quién y en qué momento. Por supuesto que después vino el Hijo prometido, pero aquí el tema en cuestión es el tiempo de espera, porque ya eran de edad avanzada, igual que Zacarías y Elizabeth. Dios sabe lo que está haciendo, no importa qué tanto, pero Él lo sabe. Él sabe lo que está haciendo. Salmo 37, versículo 7, que fue el versículo inicial, nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aquí guardar silencio no se refiere a no hacer nada, a no mover nada, a no hablar nada de lo que esté a nuestro alcance. O sea, no hacer algo de lo que esté a nuestro alcance, sino que guardar silencio significa que debemos estar orando, buscando el rostro de Dios, suplicando, clamando. Pero guardar silencio, es decir, no reclamarle a Dios del por qué no me responde como yo quiero, en el momento que yo quiero, en los tiempos que yo quiero. Guardo silencio, es decir, Señor, yo busco tu presencia. Yo busco, Señor, tu favor. Pero voy a aprender, estoy aprendiendo a esperar en ti. Y en ese proceso, seguir precisamente confiando en nuestro Dios. Que nuestra fe siga aumentando más y más y más. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo en San Juan 15, separados de Él, nada podemos hacer. Y ahora nosotros que estamos en Cristo, por su misericordia sabemos que esto es verdad. Ya no podemos vivir sin la presencia de Dios, sin la búsqueda del rostro de Dios. Nuestra labor es estar como Job, siendo temerosos del Señor, es decir, buscar la presencia de Dios, orar a Dios en todo momento, pero guardar silencio en cuanto a la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Y al final, si Dios no responde, es porque Él es soberano. Él es sabio. Él es el único y sabio Dios, no es como nosotros. Él sabe lo que es mejor para mi vida. Así que nos resta solamente obedecer a su palabra, amar su palabra y vivir conforme a su palabra. El apóstol Pablo llegó a decir en 2 de Corintios 4, versículos 16 al 18, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, los creyentes en Jesucristo, en la palabra de Dios, debemos mirar más allá de lo temporal y físico. Porque sabemos que este cuerpo en el que ahora estamos tiene que morir, porque este cuerpo no puede entrar allá. Este cuerpo tiene que morir. Allá solamente en el cielo hay cuerpos glorificados. Y nosotros sabemos que allá está nuestra ciudadanía, como nos dice también en Filipenses 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Entonces, debemos mirar más allá de lo temporal y físico. Pablo, el apóstol, veía el sufrimiento terrenal, cualquiera que fuera, y lo pasó, lo vivió. De hecho, él llegó a decir, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él veía el sufrimiento como algo sin peso, porque lo comparaba ese sufrimiento o esa leve tribulación en esta vida terrenal, él lo veía sin peso comparado con la gloria que Dios nos ha de dar. Yo no sé usted, pero es difícil. Realmente hay hermanos en Cristo que siguen sufriendo. Enfermedades, problemas en la familia, problemas de todo tipo. Pero esos hombres y mujeres han sido fieles al Señor y siguen siendo fieles a Dios. Que no importa cuál sea la circunstancia y en medio de la confusión, ellos siguen buscando a Dios, siguen adorando a Dios, siguen esperando en el Señor, porque Él es nuestra única salvación. Salmo 121 nos enseña muy claramente, el multicitado Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Podemos decir amén a esa palabra. No sé usted, pero yo me gozo, porque en esta vida terrenal
podemos tener muchas carencias, muchas limitaciones. Probablemente hay personas que están viviendo con lo básico, con las necesidades básicas. Hay personas que están enfermas, tienen muchos años, pero yo quiero decirle a usted que todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo no van a ser defraudados. Que ponen su confianza en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de las Escrituras, no van a ser defraudados. Dios les va a ayudar. Si usted se siente cansado físicamente por trabajo, por tantas situaciones que le agobian, en este mundo hay aflicción. Este mundo, eso es lo que produce, porque los afanes de la vida, pero en esos días de cansancio que usted tiene, en esos momentos, tal vez usted se siente sin fuerzas en este momento, producto de el trabajo, de tantos esfuerzos físicos. Yo quiero decirle que solamente nuestro Dios podemos renovar nuestras fuerzas, y es verdad. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe? Este versículo significa que los creyentes que oran, los creyentes que tienen tiempos de oración y tienen paciencia, son bendecidos por Dios con fortaleza. Fortaleza en medio de las tribulaciones. Por eso es importante buscar a Dios. Es importante buscar la presencia de Dios. Un creyente que dice que no ora, no es un creyente verdadero. No ha nacido de nuevo. El creyente verdadero siempre tiene un anhelo por buscar la presencia de Dios. A nosotros como hombres mortales nos resta esperar, nos resta obedecer, pero en ese esperar debemos estar tomando tiempo delante del Señor. Debemos estar tomando tiempo en la oración, tiempo en la lectura de la palabra, tiempo de comunión con Dios. A manera de conclusión, Salmo 27:14. Observen este versículo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Solamente hay un Dios único y verdadero, el creador del cielo y de la tierra, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por amor. Y Él, el Padre, nuestro Padre Celestial, le levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y vive por los siglos de los siglos, está sentado a su diestra. Adoramos a Dios el Padre, a Jesucristo, nuestro único Salvador. Le damos gracias al Espíritu Santo, que nos fortalece también y podemos considerar su palabra en todo momento. ¿Cuántos hoy seguiremos esperando en el Señor? Pero en ese esperar, tomar tiempo delante del Señor. Ya no busque más saciar su vida o tratar de buscar la respuesta en lugares o cosas o personas que nunca se lo van a dar. Solamente hay uno. Ese es nuestro Dios, el único creador de todas las cosas, al único Dios verdadero al que adoramos y bendecimos, y a nuestro Señor Jesucristo que le esperamos. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.